Hola patriotas, nos empezamos a despedir de las fiestas patrias, pasó el 18, pasó también en la celebración de las glorias del ejército, donde ustedes pudieron ver en canales de corte patriótico que pese a las restricciones que hubieron y pese a que no hubo una parada militar, de alguna forma quisimos rememorar las glorias del ejército a través de resúmenes de paradas militares. Para el pueblo patriótico la parada militar es muy importante porque resalta lo que es la jerarquía de nuestro ejército victorioso y jamás vencido. Pero ya eso está quedando atrás, ya pasaron las fiestas patrias, podríamos decir, y nos tenemos que preparar para lo que viene, que es el plebiscito del 25 de octubre, donde todos los patriotas de corazón, donde todas las personas que quieren vivir en un Chile próspero, tenemos que votar un rotundo rechazo, principalmente frente a todas las miserias que están pasando en el mundo y que quieren imponer principalmente los miembros de la ultraizquierda en nuestro país. Recordemos que se emitió un dictamen, podríamos decirlo, una resolución de la ONU, donde se califica al régimen de Maduro definitivamente ya de un régimen violador de los derechos más esenciales de las personas. En ese país ya no hay comida, no hay combustible, al combustible se le está poniendo agua. Es un país absolutamente destruido por la ideología socialista, por la ideología comunista. Y es ese mismo modelo el que quieren imponer acá en Chile los socialistas amparados en el Foro de Sao Paulo, etcétera, etcétera. Y seguimos viendo, pese a la miseria que está desarrollándose y viviendo, por ejemplo, en Venezuela, y a la que ya es histórica en Cuba, que estas personas siguen defendiendo el modelo socialista. ¿Qué las inspira a defender ese modelo socialista que lo único que trae es miseria a los pueblos? Simplemente es una enfermedad, al parecer. En relación a los últimos acontecimientos de la ONU, donde declaran al régimen de Nicolás Maduro como algo absolutamente nefasto, que promueve la miseria, que vulnera los derechos más esenciales de las personas, los miembros de la izquierda radical, de la ultraizquierda chilena, guardaron silencio por algunos días, específicamente, por ejemplo, personas como el senador Alejandro Navarro han estado perdidos, pero no es nuevo en él. Recordemos que cuando ocurrió eh, la resolución del fiscal general de Estados Unidos, donde se le puso precio a la cabeza de Nicolás Maduro, de Diosdado Cabello, etc., él se perdió absolutamente, porque recordemos que unos años antes había tenido una intervención donde decía que si el dictador Nicolás Maduro requería defensa, él iba a ser el primer soldado que estuviera allí defendiendo a ese modelo, porque según Navarro la democracia venezolana era muy superior a la democracia chilena, y no solamente la democracia en el aspecto de derechos de votación, de derechos de las personas, sino que también el modelo era más sustentable económicamente, cosa que obviamente podía decir una persona que tiene la cabeza hueca como el senador Alejandro Navarro. Recordemos también, ¿recuerdan ustedes a Florencia Lagos, que fue esa persona que hizo hacer casi una apología del comunismo y del socialismo en Venezuela, cuando se realizó allí una especie de foro y decía que esto ocurrió después de los ataques terroristas del 18 de octubre del año pasado, y él decía que el modelo comunista era muy superior al modelo de Chile también. Bueno, todo eso ha quedado absolutamente desvirtuado, y frente a la presión internacional que está ejerciendo principalmente el presidente Donald Trump contra el modelo comunista, la ONU ha tenido que empezar a demostrar y a sacar resoluciones que realmente condenan el modelo comunista que impera en Venezuela. Sin embargo, acá en Chile, la ultraizquierda chilena y específicamente el Partido Comunista estaba guardando silencio, pero aparecieron, volvieron a aparecer. En relación a esto, el candidato presidencial José Antonio Kast respondió a la declaración del Partido Comunista sobre Venezuela y dice que buscarán implementar el régimen bolivariano en Chile. El líder del Partido Republicano, José Antonio Kast, respondió fuertemente a la declaración del Partido Comunista sobre Venezuela,
la que surgió tras el informe de la ONU sobre violación a los derechos humanos en dicho país. En la declaración, el Partido Comunista dice que el informe de la ONU no dice una palabra sobre el bloqueo y la injerencia extranjera encabezada por Estados Unidos y Colombia, que es la principal causa de esa situación. Como ustedes pueden ver, acá no hay nada nuevo bajo el sol. Los comunistas siempre se quejan y siempre culpan a Estados Unidos de su miseria. Esto lo hemos visto desde el año 1959, que ha ocurrido en Cuba, donde ellos siempre han acusado que la miseria que hay en Cuba es producto de los bloqueos de Estados Unidos. Entonces acá se produce otra nueva contradicción, porque los comunistas están en contra del capitalismo. Sin embargo, culpan de todos sus males el bloqueo que hace de ellos una nación capitalista. Entonces, si ellos dicen no necesitar el capitalismo, y cuando, por ejemplo, les preguntan por qué están en esa miseria que está Cuba actualmente, o lo que están diciendo ahora los comunistas chilenos, que finalmente la miseria que hay en Venezuela es producto de los bloqueos norteamericanos. Entonces, ¿quién los entiende? Porque finalmente ellos defienden un modelo socialista, comunista, que niega, que condena al capitalismo. Y finalmente culpan de todos sus males el bloqueo que hace una nación de modelo absolutamente capitalista. Entonces, ¿cómo es la cosa? ¿Necesitan ustedes al capitalismo para poder ser una nación próspera? Entonces reconózcanlo, porque de lo contrario, si ustedes condenan al capitalismo y están culpando de sus males que no permiten a una nación capitalista que se aplique el modelo prácticamente del libre mercado, el modelo neoliberal, como lo quieran llamar, o el modelo capitalista a secas, entonces, ¿quién los entiende? Porque, y acá nuevamente estamos viendo lo mismo. El Partido Comunista chileno, en el fondo está diciendo que el informe que emana de la ONU no dice ninguna palabra sobre el bloqueo y la injerencia extranjera encabezada por los Estados Unidos. A ver, esa injerencia extranjera que está diciendo el Partido Comunista, durante el gobierno de Obama no pasó absolutamente nada, porque Obama, que era una especie de lobo vestido de oveja, porque a ojos de la comunidad internacional era un gran presidente, sin embargo él jamás realizó una acción decisiva para liberar a Venezuela de todas las atrocidades que está viviendo ya hace mucho tiempo. Recordemos que el régimen de Nicolás Maduro se impuso a través de elecciones absolutamente fraudulentas, que la oposición de ese país siempre catalogó como un fraude absoluto, y también los organismos internacionales. Entonces, a raíz de esta situación, el Partido Comunista chileno, que es, como todos sabemos, mentiroso, los socialistas mienten descaradamente, rechazaron la denuncia y alertan más encima ellos sobre una escalada comunicacional, diplomática y de presión hacia terceros países articulada desde la administración de Estados Unidos. Es decir, nada nuevo bajo el sol, los comunistas siguen culpando a Estados Unidos de todos los males, siendo que ellos, por ejemplo, específicamente en Venezuela, han ostentado poder absoluto, han tenido poder para tomar todas las decisiones. Es un país inmensamente rico, Venezuela, rico en las mayores reservas de petróleo del mundo, rico en oro, posee yacimientos de oro enormes, y han tenido un poder absoluto, es decir, para tomar todas las decisiones que han querido. A pesar de ello, de tener un país rico en cuanto, por ejemplo, a las mayores reservas de petróleo del mundo, a tener yacimientos de oro, a tener inmensa cantidad de riquezas naturales y a tener la libertad de tomar todo tipo de decisiones, no han sabido y han conducido a ese país a la quiebra más absoluta. Y aún así, como vemos, siguen culpando a Estados Unidos de toda su miseria. En este caso, el Partido Comunista Chileno, que está ahí calladito, culpan nuevamente, o están diciendo que el informe de la ONU no dice ninguna palabra en relación a la injerencia extranjera, siendo que la injerencia extranjera lo único que busca es liberar a ese país.
todos estos comunistas y socialistas chilenos que son socialistas y comunistas de cartón, porque viven acá en un sistema capitalista, y en todas partes del mundo los jerarcas del comunismo viven como capitalistas, viven cómodamente, ahora se quejan porque Estados Unidos, supuestamente a través de una injerencia, como ellos llaman, está tratando de liberar a este país. Sin embargo, este cuento ya nadie les cree, todos saben que son unos mentirosos, y ya hay más de 30 naciones alineadas para liberar definitivamente a Venezuela. El secretario de Estado Mike Pompeo visitó al presidente Iván Duque y se está coordinando todo. Al parecer, la libertad para Venezuela ya se acerca. No es posible que, pese a las resoluciones que han emanado del fiscal general de Estados Unidos, donde se le ha puesto precio a la cabeza de todo el régimen que actualmente está dirigiendo con consecuencias desastrosas a Venezuela, sigue allí imperando. No hay ninguna otra forma, al parecer, de restaurar la democracia en Venezuela si no es por la intervención humanitaria, podríamos decir, de un gran conglomerado de naciones. En Brasil están apoyando absolutamente las resoluciones o las estrategias que está siguiendo Estados Unidos. Colombia también, son dos grandes aliados. Quisiéramos, todos los chilenos, que estuviera también presente Chile allí, pero al parecer el presidente Sebastián Piñera en el último tiempo ha tirado para atrás en relación al apoyo que le estaba dando al presidente Trump. Recordemos incluso que no lo apoyó en las pretensiones que tenía Estados Unidos de llevar un presidente al Banco Interamericano de Desarrollo. El presidente Piñera tiró para atrás. Es decir, en lugar de alinearse con un patriota como el presidente Donald Trump, que lo único que busca es la libertad, y expulsar y terminar con esta plaga llamada social comunismo, hace vista gorda y también a nivel internacional demuestra que es un presidente que no tiene carácter y que no tiene pantalones. Nuestro presidente Sebastián Piñera, que con el paso del tiempo cada vez se convierte más en una vergüenza para este país. A pesar de esta actitud pusilánime y de poca colaboración que tiene el gobierno chileno, el Partido Comunista más encima acusa también al gobierno de Chile, que se hace parte con el fin de desestabilizar, desacreditar e intervenir en este proceso electoral y crear condiciones para una nueva crisis con propósitos desestabilizadores, agrega la declaración comunista. Es decir, estos tipos en realidad no se sienten tan victoriosos porque recordemos que hace algunos meses atrás, o cuando comenzaron estos ataques subversivos en Chile, todos decían que el apruebo, en particular acá en Chile, iba a barrer, que iba a ganar de forma absoluta. Pero hemos visto como Chile ha seguido despertando y el rechazo crece, 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 porque finalmente los chilenos, que según unos estudios realizados hace algunos años atrás, eran uno de los 7 países más patriotas del mundo. Entonces, frente a la ideología social comunista, lo único que queda es el sentimiento patriótico, que es el sentimiento de pertenencia, de respeto a nuestros héroes, por ejemplo, y de saber que somos únicos, que nuestro país es único, y que no vamos a aceptar ser manipulados por la mafia, podríamos decir, del socialcomunismo. Entonces, cuando uno acá a una persona le dice antipatriota, esta persona se siente realmente ofendida. Incluso hay personas que se declaran de izquierda, pero que les duele mucho y que se sienten unos grandes miserables cuando los catalogan de antipatriotas, porque es lo peor que puede tener una persona: no amar a su patria, no sentirse patriota y dar vuelta a la espalda al país cuando éste lo necesita, cuando el país está siendo atacado de esta forma, que no es solamente con armas, porque recordemos que los ataques con armas, con destrucción, con quema, ocurrieron a partir del 18 de octubre del año pasado. Pero actualmente sigue desarrollándose una desestabilización de nuestro país con las resoluciones principalmente o con las leyes que se está sacando el Congreso. Recordemos que la mayor prueba de antipatriotismo
que se puede haber dado acá en Chile es haber puesto de rodilla, por ejemplo, a un presidente legítimamente elegido, como el presidente Sebastián Piñera, que fue elegido con el 50%, el 54% de la votación, y que posteriormente los mismos que dicen que hay que respetar los fallos democráticos o la democracia, simplemente le dieron un golpe de Estado, podríamos decir, al presidente Sebastián Piñera a través de los hechos subversivos que se desarrollaron a partir del 18 de octubre. De esto, a este ataque subversivo, o usó como herramienta para obtener fines políticos la izquierda social comunista de nuestro país, sacaron a todos los violentistas a las calles y generaron las condiciones para poner al gobierno de rodillas, para poner a todos los políticos de rodillas y para poner prácticamente al país de rodillas para que aceptaran generar un plebiscito para ver la posibilidad de una nueva constitución, que es lo que siempre buscaron durante el gobierno pasado de la señora innombrable. Siempre quisieron imponer una nueva constitución, pero como a la señora no le podían salir a destruir el país porque era del mismo sector, trataron de hacerlo políticamente. Como sabían que políticamente en el Congreso no tenían ninguna opción de obtener la votación, como que lo dejaron congelado ahí. Dijeron, bueno, acá ya no podemos hacer nada, la idea de una nueva constitución a través de métodos democráticos no va a ser nunca aceptada en este país y nosotros como subversivos tampoco podemos comenzar a destruir este país porque finalmente la señora presidenta es de nuestro mismo sector. Entonces vamos a tener que estar tranquilos, dejar todo este congelador y esperar que llegue un nuevo presidente. Recordemos que ellos estaban seguros que iba a ser presidente de la República Alejandro Guiller, que definitivamente hubiera conducido al país a una madurización absoluta. Es decir, al referirme a una madurización, me refiero a que se iban a realizar de alguna forma alianzas con el régimen dictatorial que está imperando en Venezuela y que la economía chilena obviamente iba a ser destruida. Cuando ingresó el presidente Sebastián Piñera a gobernar el país, teníamos claro que el fuerte del presidente Piñera, que no es un presidente que tenga un nivel de estadista, que no sea un gran intelectual, pero sí era y es muy fuerte en el aspecto de gestión económica, de crear riqueza, de levantar económicamente al país. Y eso lo demostró, recordemos, en su primer gobierno, donde el país creció. Entonces, después del gobierno desastroso de Michelle Bachelet, donde el crecimiento del PIB fue absolutamente cero en términos prácticos, donde cayó el aparato productivo, la inversión, etcétera, etcétera, pensábamos que el presidente Sebastián Piñera venía a levantar el país. Pero lamentablemente, la izquierda, que es mentirosa, que no cree en la democracia, preparó un golpe blando. Y este golpe blando lo comenzó a demostrar a través de los ataques subversivos del 18 de octubre del año pasado. Y esto puso obviamente de rodillas al presidente Sebastián Piñera y ya de ahí para adelante todo cambió. Podríamos decir que el gobierno el 15 de noviembre del año 2019 claudicó, entregó el poder que debe tener y que debe ejercer un presidente de la República y se ha dedicado en el último tiempo prácticamente a administrar el país. Es como un administrador el presidente que tenemos ahora, pero que no se atreve a tomar decisiones y no tiene el control del país. Da la impresión que el presidente Sebastián Piñera lo único que espera es que llevar en paz un poco la fiesta hasta poder entregar el mando presidencial. Hay muchos también que dicen que lo que quiere el presidente Sebastián Piñera ahora, para que este gobierno tenga algún sentido, es poner su firma en una nueva constitución. Los patriotas de corazón, las personas que amamos a este país, las personas que no queremos que Chile se convierta en una nueva Venezuela, o las personas que no queremos que Chile tome el rumbo que está tomando Argentina, que lamentablemente ese es otro gran país que está cayendo en manos del caos absoluto. Es decir, Argentina actualmente está absolutamente quebrada. Argentina en estos momentos está absolutamente colapsada por la crisis económica, y va en un camino directo a Venezuela. Entonces,
tenemos que tener cuidado, porque si seguimos en esta línea de tener un presidente sin autoridad, de tener, por ejemplo, gente que sigue creyendo en este modelo que lo único que causa es destrucción, como es el social comunismo, que son verdaderas plagas, que llegan a un país y se comen absolutamente todo, se comen los recursos, se comen los impuestos, se comen el aparato productivo, nacionalizan todo y a la vez de nacionalizar todo lo destruyen todo. Acá en Chile muchas veces dicen las personas, principalmente de la ultraizquierda, que hay que nacionalizar el agua, que el agua nos pertenece a todos. Como si eso fuera prácticamente una gran verdad y que al nacionalizar el agua nos va a llegar, por ejemplo, por arte de magia a nuestras casas. Pero para que el agua llegue, por ejemplo, limpia a nuestras casas, tiene que haber una empresa eficiente que la purifique, que le realice el proceso, por ejemplo, de potabilización y que la conduzca a nuestras casas. Si usted quiere tener agua gratis y tomar un balde e ir a un río, nadie se lo va a impedir. Pero lo único que podríamos lograr, estatizando, por ejemplo, este recurso del agua, es que viviríamos de cortes en cortes, lo más probable. Y pasaría lo que pasa en Venezuela. En Venezuela se nacionalizó y el agua es de ellos. Pero ustedes pueden ver actualmente cómo la gente tiene que hacer filas con un bidón, con un balde para ir a buscar agua. Porque el comunismo, el socialismo, tiene cero capacidad de gestión, no saben administrar los recursos y lo único que hacen es llenar el aparato. Si acá, por ejemplo, tuviéramos una empresa que se dedica a administrar todo el recurso de agua en nuestro país y que fuera de corte comunista, como ellos quieren estatizarlo absolutamente, lo más probable es que se aumentaría la cantidad de funcionarios, se burocratizaría absolutamente todo el aparato ese productivo y después de un tiempo el comunismo, el socialismo estaría mostrando nuevamente la ineficiencia y al abrir, por ejemplo, las llaves de nuestras casas no saldría agua. No saldría agua, que es lo que está pasando, por ejemplo, en Venezuela. El comunismo, el socialismo son pestes que hay que combatir. Y la mejor forma de combatirla es, por ejemplo, en el corto plazo, es para el plebiscito del 25 de octubre, votar un absoluto rechazo. El comunismo, el socialismo no tiene piso para hablar de desarrollo, de bienestar a las personas. Dentro de este mismo silencio que están manteniendo algunos organismos políticos de nuestro país, la Democracia Cristiana, que es un partido instrumental, podríamos decir, o un partido que está donde calienta el sol, y que obviamente yo siempre le digo a las personas que son demócratas cristianos, de esos demócratas cristianos antiguos, personas mayores que creían en la democracia cristiana, les digo que ese partido demócrata cristiano en el cual creyeron ustedes ya no existe porque al parecer hay muchas personas que dicen irónicamente, el cristianismo ya abandonó la democracia cristiana. Desde el momento que los demócratas cristianos se alían y se unen con un partido que no cree en Dios, con un partido ateo, con un partido que niega la vida, como el Partido Comunista, quiere decir que el cristianismo ya definitivamente abandonó a la democracia cristiana. Entonces es un partido que al perder el sentido cristiano ya no tiene razón de ser. La democracia cristiana hace mucho tiempo que ya perdió su razón de ser porque el cristianismo, que era el centro de su existencia, ya no existe. Y no puede existir si están aliados con un partido como el comunista, que es un partido genocida, que es causante de más de 150 millones de muertes en el mundo, que es causante de la miseria de países como Venezuela, de Cuba, de Corea del Norte, por ejemplo, de muchos países africanos. No pueden ser aliados de un partido que tiene una ideología como la ideología que ha demostrado a lo largo de la historia el Partido Comunista. Pero sin embargo siempre están tratando de arreglarse y de ponerse de alguna forma donde calienta el sol. Recordemos que el Partido Demócrata Cristiano, ahora último, ha sido el principal impulsor de una acusación constitucional contra el ministro Víctor Pérez. ¿Y cuál ha sido el error, el gran error del ministro Víctor Pérez, si le preguntamos a la democracia cristiana?
tratar de imponer el orden, como ha sido el gran error que han tenido, según la extrema izquierda, según la democracia cristiana, los últimos ministros de Estado. Recordemos que ya la oposición chilena golpista presentó una acusación constitucional y destituyó al ministro Andrés Chadwick, así que eso no hay que olvidarlo. Bueno, y ahora la democracia cristiana, volviendo al tema del informe de la ONU, llamó a las fuerzas democráticas a condenar al régimen de Nicolás Maduro. Eso está diciendo la democracia cristiana ahora, están llamando a las fuerzas democráticas a condenar al régimen de Nicolás Maduro. Bueno, señores de la democracia cristiana, con esa misma fuerza que ustedes están llamando a condenar el régimen de Nicolás Maduro, podrían haber partido defendiendo la democracia chilena y no haberse sumado a este golpe parlamentario que recibió y que ya recibió el presidente Sebastián Piñera y la democracia chilena, porque recordemos que la democracia chilena actualmente no está siendo manejada por un presidente, por el Poder Ejecutivo, está siendo dirigida prácticamente desde el Congreso, por resoluciones, por acusaciones constitucionales, como las que ustedes periódicamente están presentando. Sin ir más lejos, ustedes ya tienen preparada una acusación constitucional contra el ministro Víctor Pérez. Incluso están presentando una acusación constitucional contra el ministro Mañalich, que ha sido y que fue un ministro de excelencia que preparó a este país para combatir esta pandemia, dejó las bases, dejó la estructura para combatir esta pandemia. Y ustedes pertenecen a un conglomerado que está atacando, por ejemplo, a ese ministro con una acusación constitucional. Entonces, las muestras de que ustedes no tienen piso para llamar a las fuerzas democráticas, ustedes no tienen ese piso. Pero ahora no quieren quedarse fuera de este carro de la victoria, en el fondo, que está empezando a aparecer, empujado por las presiones que está haciendo el presidente Donald Trump a la Organización de las Naciones Unidas y que han visto que la Organización de las Naciones Unidas se vea forzada a emitir un informe condenatorio contra Nicolás Maduro. Ustedes no se quieren quedar fuera de este carro y están llamando también a las fuerzas democráticas a condenar el régimen de Nicolás Maduro. Ustedes están haciendo eso, siendo que acá en Chile se han puesto del lado de las personas que quieren tumbar, en el fondo, el sistema democrático chileno. La democracia cristiana no es la democracia cristiana que era antes, esa democracia que tenía a Cristo prácticamente y al cristianismo como centro de todas sus determinaciones. Se convirtió casi como en un partido instrumental de la ultraizquierda, de la extrema izquierda chilena. La democracia cristiana en este sentido se refirió a la investigación de la ONU que arrojó que en Venezuela el régimen de Nicolás Maduro cometió crímenes de lesa humanidad. Y yo me pregunto, los países opositores, por ejemplo acá al presidente de la República, como la democracia cristiana, como el Partido Socialista, tenían que esperar que la ONU, donde está, recordemos, la ancha comisionada de los derechos humanos, tenían que esperar que la ONU declarara o emitiera un informe condenatorio a lo que pasa en Venezuela, siendo que todo el mundo sabe lo que está pasando en Venezuela hace mucho tiempo y que la ancha comisionada de las Naciones Unidas, por ejemplo, estaba ahí callada, silenciosa. Tenían que esperar que la organización dijera que se condenan, siendo que todos sabemos, recordemos que Venezuela tiene actualmente una cantidad estimada de 5 millones de desplazados por todo el mundo. Las imágenes que podemos ver de Venezuela son elocuentes. Hemos visto cómo Venezuela no tiene ni siquiera benzina para sus autos, pese a ser uno de los principales productores de petróleo del mundo. Vimos cómo llegaban los barcos iraníes con un poco de benzina que principalmente fue usada para los jerarcas, para seguir explotando a la gente en Venezuela. Y ahora la ADC condena y apoya en el fondo apoya este informe de la ONU donde se dice que en Venezuela el régimen de Nicolás Maduro cometió crímenes de lesa humanidad. Bueno, no cometió, sino que lo sigue cometiendo hasta el día de hoy. Entonces la democracia cristiana, mediante una declaración,
afirmó que los derechos humanos deben ser respetados en todo tiempo y lugar, porque son inherentes a las mujeres y hombres. Son inherentes al ser humano. Entiendan eso, es decir, ¿por qué empezar con inherentes a las mujeres, a los hombres, a estos, otros? En el género humano están las mujeres y los hombres. Estamos todos. No es necesario empezar con estas especies de calificaciones de mujeres, hombres. Los humanos estamos compuestos por mujeres y por hombres. Bueno, finalmente la democracia cristiana condenó lo que está pasando en Venezuela y por la misma razón se subió a este carro, no es así, de condenar y mediante una declaración afirmó que los derechos humanos deben ser respetados en todo tiempo y lugar porque son inherentes a las mujeres, hombres, propios de su naturaleza y por la misma razón su violación repugna a la democracia y son signos inequívocos de régimen autoritarios ilegítimos. Qué bien que la democracia cristiana condene esto, ¿no es así? Entonces podrían condenar también lo que está pasando en la Araucanía de Chile, donde hay una violación abierta a los derechos humanos, por ejemplo, de los camioneros, de los parceleros, de los araucanos que lo único que quieren es trabajar y que no pertenecen a esa casta de violentistas. Eso también lo deberían condenar. Pero condenan solamente cuando a ellos les conviene. Posteriormente se dice, por lo mismo desde la Falange hicieron un llamado. A ver, a la democracia cristiana, decirle falange o decirle falangista es casi un insulto para los fundadores del partido de la democracia cristiana, porque falange se le llamaba antiguamente. A la democracia cristiana se le llamaba falange antiguamente, cuando en la democracia cristiana habían verdaderos intelectuales, cuando habían hombres que realmente querían el bien de este país. Pero decirle, por ejemplo, falangista actualmente a Gabriel Silver, a Gabriel Asensio, es casi un insulto para los fundadores del Partido de la Democracia Cristiana, porque en sus orígenes, los fundadores de la democracia cristiana eran hombres de un intelecto superior, eran hombres intelectuales, eran hombres que querían lo mejor para este país, pero ahora Gabriel Asensio, Gabriel Silver, por ejemplo, de falangistas no tienen absolutamente nada. Bueno, dicen que hicieron un llamado a todas las fuerzas democráticas a condenar explícitamente este gravísimo hecho y que comprueba que la oposición en Venezuela no es que no solamente reprimía, sino también asesinaba y torturaba. Y la democracia cristiana ahora, el 20 de septiembre del año 2020, se da cuenta de lo que está pasando en Venezuela hace muchos años ya, hace largos años. Estos tipos de la democracia cristiana, a ver, en primer lugar, ¿por qué creen ustedes que acá en Chile hay ya casi 1 millón de venezolanos? ¿Por qué creen que está lleno de venezolanos Perú y en fin, todas partes del mundo están llenos de venezolanos? Porque están arrancando del hambre. Y ustedes recién ahora se están dando cuenta y ahora dicen que están siendo atacados. Esta gente definitivamente viven en una burbuja y específicamente los congresistas, tanto los diputados y los senadores de los partidos políticos chilenos como la democracia cristiana, como los socialistas, etcétera, viven en una burbuja y esa burbuja les permite recibir mensualmente un jugoso cheque de más de 10 millones de pesos, recibir bonos, recibir dinero para pagar asesores que finalmente nunca los ocupan, etcétera, etcétera. Entonces hablan desde una especie de burbuja donde recién ahora se están enterando de que en Venezuela se violaban los derechos esenciales de las personas. La condena al régimen de horror de Nicolás Maduro constituye un mínimo para un entendimiento de lo que las fuerzas democráticas entendemos por democracia y el derecho a la vida, el derecho a la vida. Ahora los demócratas cristianos hablan del derecho a la vida, siendo que han estado aliados con partidos incluso que promueven y que aceptan el aborto. Es decir, todo malo en la democracia cristiana. Finalmente, queridos patriotas, podemos darnos cuenta que el panorama mundial tiene que ser regido en el próximo tiempo por el presidente finalmente Donald Trump, que ha sido
el que está generando todos estos cambios, el que le metió presión a, por ejemplo, a la ONU para que finalmente emitiera un informe que condena las atrocidades que están pasando, por ejemplo, en Venezuela. Los patriotas siempre hemos dicho que es importante, no solamente para Estados Unidos, sino que para toda Sudamérica y para todo el mundo, que el 3 de noviembre sea reelecto presidente de Estados Unidos, Donald Trump, porque es un presidente que en primer lugar ostenta gran poder, ¿no es así? Y está comprometido con la democracia, con la eliminación de todos estos regímenes autoritarios, que lo único que le han provocado, como lo que está pasando en Venezuela, como lo que pasa en Cuba, es destrucción y es hambre a la población mundial, y no solamente hambre, sino que terminar con sus sueños, terminar con las ilusiones, como ha pasado, por ejemplo, en Cuba, donde han nacido, han vivido y han muerto generaciones y generaciones sin la más mínima posibilidad de sentirse realizados como seres humanos. Así que, si nos vamos un poquito a lo que está pasando en Estados Unidos, tenemos que hacer fuerzas y contribuir desde la perspectiva que podamos a que el presidente Donald Trump sea elegido presidente el 3 de noviembre y que siga con esta política de ayuda, de exterminar principalmente a las fuerzas socialistas, que lo único que causan es destrucción en el mundo. Nos estamos viendo en un próximo programa. Que viva la patria chilena hoy y siempre.